Hola, en este video veremos la nulidad, terminación y suspensión de los tratados internacionales. Esta materia la encontramos en la parte 5 de la Convención de Viena de 1969, bajo la denominación de nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados, y se incluyen diversas disposiciones referentes a la validez de los tratados. Primero me gustaría hacer mención a la capacidad. Hay que recordar que todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados internacionales. La Convención de Viena alude brevemente a ella en el artículo 5 al afirmar solamente que todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Igualmente, la Convención de Viena de 1986 reconoce en su artículo 6 la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados. Por lo tanto Estados como organismos internacionales pueden celebrar tratados internacionales. También la Convención de Viena hace referencia a los vicios del consentimiento y también otras causales de nulidad de un tratado, que las vamos a ver en este video. En la Convención no hay ninguna disposición específica que trate del objeto ilícito, como tal, lo que no significa su rechazo como elemento integrante de la validez de un tratado, ya que la licitud del objeto se desprende de otras disposiciones de la Convención, particularmente de las normas relativas al jus cogens y la aplicación de tratados sucesivos incompatibles concernientes a la misma materia. En todo caso, todo esto lo vamos a ver en este video. Primero me gustaría empezar hablando sobre las restricciones para impugnar la validez de un tratado. La Convención de Viena ha procurado garantizar la estabilidad de los tratados, y con ese fin, la sección primera de la parte 5, destinada a las disposiciones generales sobre nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados, artículos 42 a 45, ha incluido diversas normas que tienden a restringir la posibilidad de impugnar la validez de un tratado. Y en síntesis de estas normas disponen que, primero, que la validez de un tratado o del consentimiento en obligarse por un tratado no puede ser impugnada sino mediante la aplicación de la Convención de Viena. Segundo, que la terminación de un tratado, su suspensión o el retiro de una de sus partes no pueden tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la Convención de Viena. Tercero, que la nulidad, terminación, retiro o suspensión de un tratado no pueden menoscabar el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional, independientemente del tratado. Cuarto, que el derecho a denunciar, retirarse o suspender la aplicación de un tratado no puede ejercerse sino sobre la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa. Quinto, que igualmente la invocación de una causa de nulidad o de determinación de un tratado, de retiro de una de sus partes o suspensión de su obligación, no puede alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo que se trate de una violación grave a él o que el propio tratado permita que la causal se aduzca solo con respecto a determinadas cláusulas. Sexto, que si bien en caso de dolo o corrupción, la causal de nulidad puede alegarse respecto de la totalidad del tratado o de una parte de él, cuando la causal invocada es la coacción, ya que sobre el representante de un Estado o el Estado mismo, o la oposición de una norma de jus cogens, no se admite la división de las disposiciones del tratado. Y séptimo, que se pierde el derecho a alegar ciertas causales de nulidad, que llamaremos causales de nulidad relativa, más adelante la explicaremos, la terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado, si un Estado después de haber tenido conocimiento de los hechos ha convenido expresamente que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en su aplicación, según el caso, o si se ha comportado de tal manera que deba considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado, su continuación en vigor o su aplicación. Tal restricción constituye una aplicación precisa de la regla del estoppel. Ahora explicaremos la nulidad de los tratados. La nulidad de un tratado es la sanción mediante la cual se le priva de sus efectos jurídicos. En la Convención de Viena encontramos diferentes causales de nulidad. Hay causales en las cuales el juez constata, aún de oficio, la nulidad del acto.
y hay otras causales en las que solo puede ser declarada a petición de la parte interesada, por lo que el acto jurídico se considera válido hasta tanto no sea declarada su nulidad. Esto presenta una similitud con la nulidad absoluta y la nulidad relativa del ámbito civil, aunque la Convención no utiliza estos términos. Nosotros utilizamos el término nulidad relativa y absoluta de un modo pedagógico para marcar la diferencia entre ambas causales, pero quiero dejar bien claro que estos términos no lo utiliza la Convención, simplemente lo usamos para marcar la diferencia entre ambas causales. Se presenta como causales de nulidad absoluta, en las que de oficio el juez puede declarar la nulidad, en razón de que la Convención de Viena ha señalado que se trata de actos que carecen de efectos jurídicos o son nulos. Primero, la coacción sobre el representante de un Estado. Segundo, la coacción sobre un Estado por amenaza o el uso de la fuerza. Y tercero, la oposición a las normas de jus cogens. Y se presentan como causales de nulidad relativa, que solo se autoriza a que la parte interesada las pueda alegar, por lo que si ello no ocurre, el tratado continúa produciendo todos sus efectos. Es el caso de las siguientes causales de nulidad contempladas por la Convención. Primero, la violación del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. Segundo, la inobservancia de una restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento de un Estado. Tercero, el error. Cuarto, el dolo. Y quinto, la corrupción del representante de un Estado. ¿Y hasta cuándo se podrá alegar la nulidad? Respecto al sanamiento de la nulidad, el artículo 45 de la Convención contempla la pérdida del derecho a alegar una causal de nulidad por la aplicación de la regla de Stoppel, solo respecto de las causales de nulidad relativa, ya que las consideradas de causales de nulidad absoluta no se autoriza a que el vicio que ha motivado la nulidad del tratado pueda posteriormente ser saneado por el consentimiento o el comportamiento del Estado afectado. Ahora veremos cada una de las causales de nulidad relativa, que eran 5, la violación del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, la inobservancia de una restricción específica de poderes para manifestar el consentimiento de un Estado, el error, el dolo y la corrupción del representante del Estado. Comenzaremos con la primera, con la violación del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. Antes de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, fue arduamente discutido las consecuencias de la celebración de un tratado en violación al derecho interno. Y la doctrina se encontraba dividida. En concepto de algunos autores, el tratado debía considerarse nulo, ya que, de acuerdo a este criterio, los representantes de un Estado no pueden actuar ni aún en el campo de las relaciones internacionales, sino en virtud de los poderes y dentro de los límites de su competencia. En cambio, para otros autores, la seguridad de las relaciones internacionales y el hecho de que un Estado no pueda entrar a considerar la constitucionalidad de los actos jurídicos de otro Estado exigían que el tratado, celebrado en violación al derecho interno, debía permanecer plenamente válido. La jurisprudencia internacional tampoco proporcionaba un criterio claro al respecto. Así, mientras la sentencia arbitral de 1886 del presidente Cleveland de los Estados Unidos declaró nulo un tratado celebrado entre Costa Rica y Nicaragua por haber sido ratificado por Nicaragua en violación a su derecho constitucional, la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, en los casos de Groenlandia Oriental y de las zonas francas, a pesar de no tratar directamente este problema, consideró que las actuaciones internacionales de los representantes oficiales de un Estado eran válidas independientemente de lo que pudieran indicar las correspondientes normas de derecho interno. ¿Y cuál fue la solución adoptada por la Convención de Viena? La Convención de Viena, en su artículo 46, optó por una solución intermedia entre los criterios que sustentaban la nulidad o la validez del tratado. Posición esta que había sido anticipada por una parte de la doctrina y la Comisión de Derecho Internacional. En concepto de la Convención, el tratado es, en principio, válido, y un Estado no puede, por lo tanto, alegar como vicio de su consentimiento el hecho que el tratado haya sido concluido en violación a una disposición de su derecho interno concerniente a la capacidad para celebrar tratados, a menos, como agrega la Convención, esta violación sea manifiesta
y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. La misma Convención de Viena, en su párrafo 2 del artículo 46, se encarga de precisar lo que es una violación manifiesta, al señalar que una violación es manifiesta si resulta evidente para cualquier Estado que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Por lo tanto, solo cuando se incurra en una violación manifiesta de una norma fundamental del derecho interno, el tratado es susceptible de ser anulado. Sería un ejemplo el caso que un presidente de la República ratificase un tratado sin la autorización del Parlamento, exigida claramente por la constitución política de ese Estado. Ahora veremos la segunda causal, la inobservancia de una restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento de un Estado. El artículo 47 de la Convención de Viena dice: si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a las manifestaciones de ese consentimiento a los demás estados negociadores. De acuerdo al texto transcrito, un Estado solo podrá alegar la nulidad de un tratado en los casos en que un representante cuyos poderes se encuentren sometidos a determinadas condiciones o limitaciones para manifestar el consentimiento de su Estado en obligarse por un tratado se exceda en sus atribuciones y no observe las restricciones que le han impuesto, y que además tales condiciones o limitaciones hayan sido notificadas con anterioridad a la manifestación del consentimiento a los demás estados negociadores. Ahora veremos la tercera causal, el error. El error es la ignorancia o equivocación que se tiene sobre una situación de hecho o una materia de derecho. Hay dos tipos de errores, el error de derecho y el error de hecho. En cuanto al error de derecho, este no se puede invocar en el plano internacional. No se puede. En cambio, ¿se permite el error de hecho en el plano internacional? Sí. Pero no todo error de hecho procede como causal de nulidad. El artículo 48 de la Convención de Viena ha facultado a un Estado para alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento únicamente en el caso que un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. En su inciso 2 dice: el párrafo primero no se aplicará si el Estado que se trate contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido la posibilidad de error. Y termina diciendo: un error que concierna solo a la redacción del texto de un tratado no afectará la validez de este. En tal caso se aplicará el artículo 79. Ahora veremos la cuarta causal y la quinta, el dolo y la corrupción del representante. La Convención de Viena, en dos artículos distintos, ha considerado el dolo y a la corrupción del representante como causales de nulidad relativa de un tratado. El artículo 49 se contempla que si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Y en el artículo 50 se incluye la corrupción del representante. Y este artículo dice: si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Ambas disposiciones fueron adoptadas por una amplia mayoría por la Conferencia de Viena, lo que no excluye que ellas estén exentas de dificultades en su aplicación. Desde luego, ninguna de dichas causales de nulidad está avalada por previos precedentes jurisprudenciales, e incluso es difícil encontrar en la práctica internacional
casos de dolo o corrupción de un representante. A propósito de la celebración de un tratado, la falta de una caracterización más precisa de lo que se debe entenderse por dolo y por corrupción podría constituir un inconveniente a la tipificación de esas causales, de las cuales que eventualmente un Estado podría valerse para pretender desligarse de un tratado. Con todo, el hecho de que hayan sido recogidas por amplia mayoría por la Convención de Viena denota que, para el actual derecho internacional, tanto el dolo como la corrupción del representante de un Estado constituyen evidentemente causales, aunque relativas, de nulidad de un tratado. Ahora veremos las causales de nulidad absoluta, que son tres. Primero, la coacción sobre un representante de un Estado. Segundo, la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Y tercero, la oposición a las normas de jus cogens. Veremos las dos primeras causales. La coacción. La Convención de Viena, en sus artículos 51 y 52, ha considerado dos causales de nulidad, ambas absolutas, de un tratado concluido por la fuerza, según si la coacción se ejerce sobre el representante de un Estado o respecto del Estado mismo mediante la amenaza o el uso de la fuerza. Respecto al primer caso, el artículo 51 dispone: la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenido por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Para el actual derecho internacional, tal como lo ha recogido la Convención de Viena, los actos de coacción ejercitados en contra de los representantes de un Estado en la celebración de un tratado, ya sea en la calidad de tales o sobre sus personas, independientemente de la calidad que invisten, causan la nulidad del tratado. Una segunda situación es la derivada de los tratados concluidos mediante el uso o la amenaza de la fuerza en contra del Estado mismo. Esos tratados frecuentemente han sido celebrados como tratados de paz, impuestos por el vencedor al vencido, al cabo de una guerra, bajo el derecho internacional clásico, que no prohibía la guerra en las relaciones internacionales. Dichos tratados de paz eran considerados como plenamente válidos, ya que propiciar su nulidad, en concepto de los tratadistas de la época, originaría dificultades mayores que las de mantener su validez. Sin embargo, a medida que la comunidad internacional fue proscribiendo el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, primero en el Pacto de la Sociedad de las Naciones del año 1919 y luego en el Tratado de Renuncia a la Guerra de 1928, más conocido como el Pacto Briand-Kellogg, y de manera categórica en la Carta de Naciones Unidas en 1945, el corolario evidente ha sido la invalidez de los tratados concluidos por la aplicación de la fuerza, en aplicación del principio ex injuria jus nor iurtir. Los actos ilegales no crean ley. Lo último que hemos dicho también ha sido controvertido y también ha sido cuestionado, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Especialmente, ¿qué es lo que entendemos por fuerza? Continuando con la causal de nulidad de la coacción sobre un Estado, esta ha sido consagrada en el artículo 52 de la Convención de Viena, que ha confirmado que la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza causa la nulidad absoluta de un tratado. El artículo 52 dice: es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Y lo siguiente que nos debemos preguntar es: ¿qué debe entenderse por fuerza? A pesar del consenso general existente hoy en día en torno a la nulidad de un tratado celebrado mediante la fuerza, del citado artículo 52, suscita algunos problemas en cuanto a su interpretación y aplicación, los que fueron arduamente discutidos en Viena. Particularmente, dicha exposición plantea dos interrogantes. Primero, ¿qué debe entenderse por fuerza? Y segundo, ¿cuál es su aplicación en el tiempo? En cuanto al alcance del concepto de fuerza, el relator especial del tema en la Comisión de Derecho Internacional, Sir Humphrey Baldock, había indicado que por ella debía entenderse únicamente las coacciones físicas o militares. Según dicho jurista británico,
Si se considera que el término coacción abarca otras formas de presión sobre el Estado, como presiones políticas o presiones económicas, la puerta que permitirá eludir las obligaciones convencionales quedaría demasiado abierta, ya que esas formas de coacción escapan a toda definición precisa y se prestan mucho más a apreciaciones subjetivas. Esta interpretación restringida ha sido resistida sobre todo por los países del tercer mundo, para quienes las presiones políticas y económicas, que en el pasado dieron origen a no pocos tratados desiguales, deben causar también la nulidad de un tratado. Concordantemente con ese criterio, varios de estos estados presentaron en la Conferencia de Viena un proyecto de enmienda al texto del anteproyecto de la Comisión de Derecho Internacional, incluyendo dentro del concepto de coacción las presiones políticas y económicas, el cual, sin embargo, no llegó nunca a votarse. Pasando al siguiente punto, tampoco la Convención de Viena señaló una fecha exacta a partir del cual deban considerarse los nulos los tratados celebrados mediante el uso o amenaza de la fuerza. La Comisión de Derecho Internacional había propuesto declarar nulos los tratados cuya celebración se hubiesen obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas, queriendo con ello destacar, tal como lo señala en su informe, la validez de los tratados concertados con anterioridad al moderno derecho internacional, el cual solo dataría a partir de la Carta de Naciones Unidas, es decir, desde 1945. Sin embargo, a juicio de varios estados, la prohibición de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza históricamente ha sido formulada con anterioridad a la Carta de Naciones Unidas, la cual solo habría incorporado entre sus principios dicha prohibición. Tal criterio fue aceptado por la Conferencia de Viena al adoptarse una enmienda presentada por 14 estados, lo que explica la referencia a los principios de derecho internacional incorporados a la Carta de las Naciones Unidas, que se contienen en la parte final del artículo 52. Con todo, el artículo 52, tal como en definitiva fue adoptado, no permite resolver en forma precisa el problema de su aplicación en el tiempo, por lo que su interpretación en relación a este punto habrá que buscarla dentro del derecho internacional general. En tal sentido, puede señalarse que si se invoca la Convención de Viena, en cuanto tal, para aducir la nulidad de un tratado concluido por la fuerza, esta, de acuerdo con la norma de irretroactividad de sus disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Convención, solo se aplicará respecto de los tratados celebrados después de su entrada en vigor. Pero, si lo que se aduce es una norma de lex lata que la Convención se limitó a codificar, habrá que distinguir 3 periodos históricos, según cuál sea la fecha de la celebración del tratado. Entonces hay 3 periodos. Un periodo de tratados celebrados con la anterioridad de 1919. También están los tratados celebrados con posterioridad a 1945. Y también hay un tercer periodo que está entre 1919 y 1945. Ahora lo vamos a explicar. Respecto a la primera situación, la unanimidad de la doctrina considera como plenamente válidos aquellos tratados celebrados antes del Pacto de Sociedad de Naciones, o sea, bajo el llamado derecho internacional clásico, que no proscribía el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Tampoco caben dudas de que a partir de la vigencia de la Carta de Naciones Unidas, los tratados celebrados bajo el uso o la amenaza de la fuerza son nulos. Y así lo ha conformado la Corte Internacional de Justicia al señalar, tal como está implícito en la Carta de Naciones Unidas, como lo reconoce el artículo 52 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, casi no hay dudas que un tratado celebrado bajo la amenaza o el uso de la fuerza es nulo de acuerdo al derecho internacional contemporáneo. En resumen, los tratados anteriores a 1919 son plenamente válidos, pero los tratados celebrados después de 1945 que hayan usado el uso de la fuerza son nulos. Ahora hay un tercer periodo que presenta una mayor dificultad respecto a los tratados celebrados entre 1919 y 1945. Es decir, cuando surgen los primeros instrumentos que condenan la guerra, pero
los cuales no llegan a serlo en términos amplios, categóricos e incondicionales de la Carta, como lo hace la Carta de Naciones Unidas. Para determinar la validez o nulidad de un tratado celebrado en este periodo mediante la coacción, será preciso entrar a analizar en qué medida su celebración infringió las normas de derecho internacional de esa época, las que principalmente están contenidas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y en el Pacto Briand-Kellogg. Hay que decir que la prohibición del uso de la fuerza es uno de los grandes pilares del derecho internacional contemporáneo. Y como vemos, bien entrado el siglo XX, el uso de la fuerza constituía un medio habitual de la solución de controversias y se aceptaba su legitimidad. Y no fue hasta que el Pacto de Sociedad de Naciones y el Tratado de Renuncia a la Guerra, también conocido como el Pacto Briand-Kellogg, estos instrumentos introducen limitaciones al uso de la fuerza. Si bien no suponen su prohibición general, constituyen un avance. Lo cierto es que hasta que se concluyó la Segunda Guerra Mundial y se instauró el sistema de Naciones Unidas, aquí tomó verdaderamente cuerpo y forma la prohibición general y concreta del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Es interesante pensar que la Primera Guerra Mundial terminó con el Pacto de la Sociedad de las Naciones y se creó este organismo, y como sabemos no fue tan exitoso en mantener la paz internacional. Se produce la Segunda Guerra Mundial y se crea las Naciones Unidas cuando finaliza la guerra. Y aquí se prohíbe de manera general el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Ahora veremos la tercera causal de nulidad absoluta, la oposición a las normas de jus cogens existente. La última causal de nulidad absoluta ha sido consagrada por el artículo 53 de la Convención de Viena, norma que dispone que es nulo todo tratado que en el momento de su celebración está en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Tal disposición fue intensamente discutida en la Conferencia de Viena. Plantea uno de los mayores problemas del actual derecho internacional, como lo es el saber si los estados que celebran un acuerdo internacional son enteramente libres para determinar su contenido o si, por el contrario, su libertad se encuentra limitada por la existencia de normas imperativas a las cuales los estados voluntariamente no pueden sustraerse. Para los tratadistas clásicos de derecho internacional, imbuidos casi todos ellos por las concepciones de derecho natural, existían ciertas normas necesarias del derecho de gentes que los estados no podían desconocer en los acuerdos que celebrasen. En cambio, para los positivistas, al propiciar que el derecho internacional esté constituido únicamente por aquellas normas que los tratados voluntariamente han contribuido a crear, tales normas necesarias o imperativas no debían tener cabida dentro del ordenamiento jurídico internacional. En el seno de la Comisión de Derecho Internacional, la mayoría de sus miembros sostuvieron que efectivamente existían ciertas normas imperativas de derecho internacional, las que no admitían acuerdo en contrario, por lo que el tratado que fuese celebrado en oposición a tales normas debía considerárselo nulo. A estas normas imperativas, limitativas de la libertad contractual, se les conoce como jus cogens, para diferenciarlas de las jus dispositivum, en las que los estados no tienen ninguna restricción para pactar lo que deseen. Como ejemplos de normas de jus cogens, se han señalado que las que prohíben la agresión, la práctica de la piratería o el tráfico de esclavos. También pueden considerarse como de este tipo de normas los principios contenidos en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas y los contenidos en los tratados que garantizan los derechos fundamentales. Para que proceda esta causal de nulidad de un tratado, la oposición a la norma de jus cogens deberá hacerlo al momento de la celebración del tratado. De ahí que se denomine como oposición al jus cogens existente. Al estudiar posteriormente las causales de terminación de un tratado, se verá que también pueden haber un jus cogens emergente,
de acuerdo al cual un tratado cuya celebración ha sido plenamente válida puede convertirse en nulo y terminar en el caso que surja una norma imperativa de derecho internacional general que esté en oposición a dicho tratado. La Convención de Viena quiso precisar el carácter de jus cogens de una norma de derecho internacional, para lo cual estableció las siguientes exigencias. Primero, que la norma sea aceptada y reconocida por la comunidad internacional, de estados en su conjunto. Segundo, que dicha norma no admita acuerdo en contrario. Y tercero, que ella solo pueda ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter imperativo. La jurisprudencia internacional ha confirmado que ciertas normas de derecho internacional tienen el carácter de jus cogens. Ahora hablaremos sobre las consecuencias de la nulidad de un tratado. En sus artículos 69 y 71, la Convención de Viena ha previsto las consecuencias de la nulidad de un tratado. El primero de dichos artículos se refiere a las consecuencias respecto de todas las causales de nulidad, salvo a la oposición de una norma de jus cogens, la cual se encuentra especialmente regulada en el artículo 71. En general, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69, las disposiciones de todo tratado cuya nulidad ha sido determinada por la Convención carecen de fuerza jurídica. Si, no obstante, se han ejecutado actos basándose en el tratado nulo, todo Estado o parte de él puede exigir que, en la medida de lo posible, se establezca la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos actos. Esto lo dice el artículo 69, párrafo 2. También la Convención ha precisado que los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya declarado la nulidad no resultan ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado, a menos que la causal sea el dolo, la corrupción del representante o la coacción, en cuyo caso la presunción de buena fe no se aplica a la parte a la que le sea imputable el dolo, la corrupción o la coacción. Esto lo dice el artículo 69, párrafo 2, b y 3. El párrafo 4 del artículo 69 extiende estas mismas normas a los tratados multilaterales, en lo que respecta a las relaciones del Estado cuyo consentimiento esté viciado, y a las otras partes del tratado, en el caso que la nulidad del tratado se deba a una oposición a una norma imperativa de derecho internacional general. El párrafo 1 del artículo 71 indica que las partes de dicho tratado deberán, letra A, eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en una disposición que esté en oposición con la norma imperativa de derecho internacional general. Y la letra B dice, ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional general. Ahora veremos la terminación y suspensión de los tratados. Este otro tema, comenzando con la terminación de los tratados, la terminación de un tratado es la cesación de sus efectos. En otras palabras, al terminar un tratado, dejan de ser exigibles los derechos, obligaciones y situaciones jurídicas que de él emanan. Las causales de determinación de un tratado pueden clasificarse en intrínsecas y en extrínsecas, según si la causal consta en el mismo tratado o ella surge del derecho internacional general. Las causales intrínsecas no han sido reglamentadas mayoritariamente por la Convención de Viena. Tan solo el artículo 54, letra A, ha aludido a ellas en términos generales, al disponer que la terminación de un tratado puede tener lugar conforme a las disposiciones del tratado. Sin embargo, pueden señalarse, independientemente de lo dispuesto por la Convención, las siguientes causales intrínsecas. Primero, el cumplimiento del plazo. Segundo, el cumplimiento de la condición resolutoria. Y tercero, la denuncia. En cambio, la Convención de Viena se ha preocupado preferentemente por reglamentar las causales extrínsecas, es decir, aquellas que surgen del derecho internacional general, lo cual es explicable debido a que las intrínsecas están determinadas por los propios términos del tratado. ¿Y cuáles serían las causales extrínsecas? Primero, el mutuo consentimiento,
que es una abrogación expresa. Segundo, la celebración de un tratado posterior sobre la misma materia, lo que sería una abrogación tácita. Tercero, la violación del tratado. Cuarto, la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Quinto, el cambio fundamental en las circunstancias. También se conoce el rebus sic stantibus. Y, por último, la aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general. Esto es el jus cogens emergente. Vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos a empezar explicando las causales intrínsecas y posteriormente las extrínsecas. Y comenzando con las intrínsecas, veremos el cumplimiento del plazo y de la condición resolutoria. Un tratado puede disponer que su vigencia se encuentre sujeta al cumplimiento de un plazo o una condición, por lo que al verificarse una de esas modalidades, el tratado se extinguirá. La más frecuente de esas causales es el plazo extintivo. Ordinariamente los tratados señalan una fecha precisa en la cual cesará la vigencia del tratado, o bien establecen un periodo durante el cual el tratado se encontrará vigente. Cumplida esa fecha o transcurrido el tiempo estipulado y si no existe una cláusula de prórroga automática, el tratado termina. Más excepcional, como causal de terminación de un tratado, es el cumplimiento de una condición resolutoria, es decir, de la ocurrencia de un hecho futuro, pero incierto, al cual se encuentra subordinada la vigencia del tratado. Uno de los pocos casos que pueden citarse de tratados que han incluido una condición resolutoria como causal de extinción fue el Pacto de Varsovia de 1955, concluido entre los estados socialistas de Europa Oriental y cuyo artículo 11 disponía: en caso de creación en Europa de un sistema de seguridad colectiva y de la conclusión con ese objeto de un Tratado General Europeo de Seguridad Colectiva, a lo que tenderán invariablemente los esfuerzos de las partes contratantes, el presente tratado perderá su fuerza desde el día de entrada en vigor del Tratado General Europeo. Como se sabe, los cambios políticos que se produjeron en Europa a partir de 1989 significaron la pérdida de la vigencia del Pacto de Varsovia y por ende su terminación. Ahora veremos la denuncia. La denuncia es la manifestación unilateral de voluntad de una de las partes de un tratado, en la que expresa su intención de no seguir obligado por este. En los tratados bilaterales, la denuncia pone fin al tratado. En los tratados multilaterales, la denuncia equivale a un retiro del tratado por parte únicamente del denunciante, ya que para el resto de los contratantes el tratado permanece vigente. La posibilidad de la denuncia debe convenirse expresamente en el tratado. Si ésta no se contiene en él, como regla general, no autoriza a las partes para denunciar el tratado, a menos que, tal como lo indica el artículo 56, párrafo 1, conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de la denuncia, o que ella se pueda inferir de la naturaleza del tratado. Ahora veremos la figura de la abrogación. La abrogación o voluntad común de las partes para dar por terminado un tratado puede manifestarse en forma expresa o tácita. La abrogación expresa o de mutuo consentimiento se produce cuando todas las partes del tratado, después de consultarle entre ellas, deciden darlo por terminado, celebrando a tal objeto otro tratado con esa específica finalidad. En cambio, la abrogación tácita resulta cuando todas las partes celebran posteriormente otro tratado sobre la misma materia y se desprende del tratado posterior o consta, de otro modo, que ha sido intención de las partes que la materia se rija por el nuevo pacto, o bien cuando las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior, que los instrumentos no puedan aplicarse simultáneamente. En estos casos, de acuerdo al artículo 59 de la Convención de Viena, termina el tratado anterior. Debe, sin embargo, señalarse que la celebración de tratados sucesivos sobre la misma materia no siempre pone fin al tratado anterior. Para que efectivamente se produzca la abrogación
de dicho tratado, debe haber una incompatibilidad absoluta entre sus disposiciones y las del tratado posterior. En el caso que la incompatibilidad de ambos tratados sea relativa, por referirse únicamente a ciertas disposiciones, el tratado anterior subsiste, aunque de conformidad con el artículo 30 de la Convención, el cual se refiere que a la aplicación de los tratados sucesivos sobre la misma materia se aplica únicamente en la medida que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior. Ahora veremos la violación del tratado. La violación grave a un tratado, bilateral o multilateral, puede llegar a constituir una causal de terminación de este. En el caso de un tratado bilateral, su violación grave por una de sus partes autoriza a la otra parte a alegar su terminación o suspensión. En el caso de un tratado multilateral, su violación grave por una de sus partes faculta a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para darlo por terminado o suspendido en su aplicación, ya sea únicamente en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación, o incluso entre todas las partes, extinguiéndose así el tratado. En cambio, si solo una o algunas de las partes de un tratado multilateral han sido especialmente perjudicadas por la violación, éstas no gozan del derecho de solicitar la terminación del tratado entre todas las partes, sino solo de alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones únicamente entre esa parte perjudicada y el autor de la violación. En todo caso, para que la violación de un tratado constituya una causal de terminación de este, ella debe ser grave, de acuerdo con el artículo 60.3 de la Convención, que dice que constituye una violación grave a un Estado, letra A, un rechazo del tratado no admitido por la presente Convención, o letra B, la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto y fin del tratado. Ahora veremos la siguiente causal, la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Un tratado puede terminar si resulta imposible ejecutarlo en razón de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para su cumplimiento. El ejemplo más citado por autores y por la propia Comisión de Derecho Internacional de esa causal de terminación es la desaparición de una isla o la deserción de un río, que constituyan el objeto regulado por el tratado. En cambio, no puede considerarse una imposibilidad subsiguiente de cumplimiento la imposibilidad de efectuar ciertos pagos debido a serias dificultades financieras, como se dejó constancia en la Conferencia de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1968. La Corte Internacional de Justicia ha señalado también que esta causal de terminación de un tratado no procede si la imposibilidad de cumplimiento es consecuencia de la conducta del Estado que invoca esa causal. En el caso de que la imposibilidad de cumplimiento sea solo temporal, esta causal únicamente puede ser alegada para solicitar la suspensión de la aplicación del tratado, como dice el artículo 61. Ahora veremos el cambio fundamental de circunstancias, el rebus sic stantibus. Uno de los asuntos más complejos y controvertidos que ofrece el actual derecho internacional es el llamado la doctrina rebus sic stantibus, en virtud de la cual la variación de las circunstancias en consideración a las cuales se celebró el tratado puede conducir a su terminación. Tradicionalmente, a esta causal de terminación de un tratado se la concebía como una cláusula tácita subentendida en los tratados de duración ilimitada y que autorizaba a los estados a desligarse de las obligaciones impuestas por el tratado si llegaba a producirse un cambio esencial en las circunstancias existentes al momento de su celebración. Actualmente, el criterio predominante no recurre a la ficción de una cláusula tácita, sino al igual que lo que acontece con la teoría de la imprevisión en el derecho privado interno, explica el cambio de circunstancias como un suceso imprevisto que puede permitir a las partes modificar un régimen jurídico, ya que no se conforma con la finalidad que se tuvo al celebrar el tratado. En todo caso, como quiera que se la fundamente, la doctrina rebus sic stantibus
al constituir una excepción a la norma pacta sunt servanda, no tiene una aplicación absoluta e incondicional, y su procedencia como causal de determinación de un tratado está sujeta, por lo tanto, a una serie de limitaciones y restricciones. Ha sido con ese carácter restringido que la Convención de Viena, en su artículo 62, ha aceptado el cambio fundamental de circunstancias como causal de determinación de un tratado, al disponer un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado, y que no fue previsto por las partes, no podrá alegarse como causa para dar terminado un tratado o retirarse de él, a menos que, letra A, la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento en obligarse por el tratado, y, letra B, ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Del texto transcrito se desprende que la procedencia de la cláusula rebus si stantibus se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones. Letra A, el cambio debe referirse a las circunstancias existentes al momento de la celebración del tratado. Letra B, el cambio debe ser fundamental. Letra C, el cambio no debe haberse previsto por las partes. Y letra D, las circunstancias deben haber sido la base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. Y letra E, el cambio debe modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Con el objeto de salvaguardar la estabilidad de ciertos tratados, la Convención de Viena, en su párrafo 2 del artículo 62, ha agregado que un cambio fundamental de circunstancias no puede alegarse. Letra A, si el tratado establece una frontera, o, letra B, si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte del tratado. La jurisprudencia internacional en general ha aceptado solo en forma excepcional considerar el cambio fundamental de circunstancia como causal de terminación de un tratado. Por ejemplo, en el caso de las pesquerías anglo-islandesas, reconoció expresamente que un cambio fundamental en las circunstancias bajo ciertas condiciones autorizaba alegar la terminación de un tratado. Señaló en dicha oportunidad la Corte que el derecho internacional admite que si un cambio fundamental de las circunstancias que determinaron a las partes a celebrar un tratado transforma radicalmente el alcance de las obligaciones impuestas por el tratado, la parte afectada por dicho cambio puede, bajo ciertas condiciones, alegar la terminación o suspensión del tratado. Este principio, así como las condiciones y excepciones a que se encuentran sujeto, han sido señalados por el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, la cual puede ser considerada en muchos aspectos como una codificación del derecho constitucional existente. En el caso del proyecto Gap-Sikovo, Nac y Maros en el Danubio, entre Hungría y Eslovaquia, Hungría sostuvo que el tratado que había concluido en 1977 con Checoslovaquia, que es el estado predecesor de Eslovaquia, para la construcción y operación conjunta en el sector del Danubio, comprendido entre Vatislavia y Budapest, para explorar y desarrollar por ambos estados las aguas del río, la energía hidroeléctrica, el transporte, la agricultura y otros recursos, debía terminar, entre otras causales, porque se había producido un cambio fundamental en las circunstancias, debido al cambio político, porque se había hecho con un país que ya no existía, toda vez que el proyecto había sido concebido como un vehículo de integración socialista, además que habían surgido consideraciones medioambientales que no se habían previsto en el Tratado de 1977. La Corte Internacional de Justicia rechazó esas argumentaciones de Hungría y respecto a ese punto sostuvo: un cambio fundamental de las circunstancias debe haber sido imprevisto. La existencia de las circunstancias al momento de la celebración del tratado deben haber constituido la base esencial de las partes para obligarse por el tratado. Los términos negativos
y condicional empleados por el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados son una clara indicación. Además, que la estabilidad del tratado requiere que la procedencia del cambio fundamental en las circunstancias solo pueda ser aplicada en casos excepcionales. Ahora veremos la siguiente causal, el jus cogens emergente. Al estudiarse la nulidad de los tratados, se señaló que la oposición a una norma jus cogens existente constituía una de las causales de nulidad absoluta de los tratados. También la infracción a una norma de jus cogens puede ser causal de terminación de un tratado, en el caso que surja una nueva norma imperativa de derecho internacional general y el tratado se encuentra en oposición con dicha norma. Así lo dispone el artículo 64 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados al señalar: si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Ahora veremos las consecuencias de la terminación de un tratado. La consecuencia principal de la terminación de un tratado, según lo dispone el artículo 70 de la Convención, consiste en que las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo el tratado. Asimismo, y contrariamente a lo que sucede con un tratado declarado nulo, la terminación de un tratado no afecta a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creadas por la ejecución del tratado antes de su terminación. Estas normas son aplicables a todas las causales de terminación. Sin embargo, si la que se invoca es jus cogens emergente, debe considerarse, según lo que dispone el artículo 72.2, letra B, de la Convención, que si bien el surgimiento de una nueva norma imperativa de derecho internacional no afecta ningún derecho, obligación o situación jurídica creados por la ejecución del tratado antes de su terminación, en adelante, tales derechos, obligaciones y situaciones jurídicas únicamente podrán mantenerse en la medida que no estén por sí mismas en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional general. ¿Y qué sucede con la suspensión de los tratados? La suspensión de un tratado significa que éste, durante cierto lapso de tiempo, deja de producir sus efectos jurídicos. Lo que diferencia la suspensión de la terminación es el carácter temporal que reviste la primera. En ella, el tratado permanece en vigor, aunque los derechos, obligaciones y situaciones jurídicas no puedan ser exigibles durante el periodo de la suspensión. Dentro del esquema seguido por la Convención de Viena, la suspensión de un tratado puede operar ya sea como una alternativa de la terminación o bien por sí sola como una causal específica. Los casos en que la suspensión se presenta como una alternativa de la terminación de un tratado son los siguientes. Letra A, cuando la causal invocada es la violación grave del tratado por una de las partes. En tal caso, según el artículo 60, se puede alegar tanto la terminación del tratado como la suspensión total o parcial del tratado. Y letra B, cuando lo que se aduzca es el cambio fundamental de circunstancias, el cual, de acuerdo al artículo 63.3, faculta a un Estado parte del tratado para alegar la terminación del tratado, su retiro de él o la suspensión de su aplicación. Ahora veremos los casos en que la suspensión puede operar por sí sola en los siguientes casos. Letra A, cuando así lo disponga el propio tratado. Esto también lo dice el artículo 57, letra A. Letra B, cuando todas las partes lo acuerden después de consultarse entre ellas. Esto también lo considera el artículo 57, letra B. Letra C, cuando alguna de las partes de un tratado multilateral lo deciden entre ellas, siempre que esté previsto en el tratado o no esté prohibido por él, y a condición además de que la suspensión no afecte el disfrute de los derechos de las demás partes y no sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Así lo dice el artículo 58. Letra D, cuando como consecuencia de la celebración de otro acuerdo posterior sobre la misma materia se desprenda la suspensión del tratado anterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes. Así lo dice el artículo 59, párrafo 2. Y letra E, cuando se trata de una imposibilidad temporal
del cumplimiento del tratado. Y por último, respecto al procedimiento de la nulidad, terminación y suspensión de los tratados. Posiblemente el tema más controvertido que suscitó durante la Conferencia de Viena de 1969 fue el procedimiento aplicable en el caso de que una de las partes de un tratado adujese su nulidad, terminación o suspensión de su aplicación. Mientras los Estados Unidos de América y casi todos los estados de Europa Occidental y algunos de América Latina y unos pocos de África y de Asia sostuvieron la absoluta necesidad de establecer un procedimiento obligatorio que permitiera a un órgano judicial solucionar las controversias acerca de la nulidad, terminación o suspensión de un tratado, que se le plantearía a raíz de la petición de una de las partes. Los estados socialistas de Europa Oriental y la mayoría de los afroasiáticos y varios latinoamericanos se mostraron partidarios de que la convención se limitase a incluir solo normas generales relativas a la solución pacífica de las controversias sin indicar ningún procedimiento compulsivo. Finalmente, tras arduas negociaciones, se llegó a una solución transaccional aceptada casi por unanimidad de los participantes. El procedimiento que en definitiva se acordó, el cual, es obvio decirlo, solo se aplica respecto de los estados que sean parte de la convención y se contiene en los artículos 65, 66, 67 y 68 y además en un anexo de la convención. Básicamente esas normas disponen que la parte que alega la nulidad, terminación o suspensión de un tratado deberá notificar por escrito a las demás de su pretensión, señalando la medida que se proponga adoptar respecto del tratado y las razones en que ésta se funda. Si dentro de los 3 meses ninguna de las partes formula objeciones, la parte que haya hecho la notificación puede adoptar la medida por ella propuesta. Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, las partes deben convenir en buscar un arreglo pacífico. En el caso de que haya transcurrido 12 meses desde la fecha de la objeción y no se haya llegado a una solución pacífica, la controversia deberá someterse a un procedimiento de conciliación, organizado en el anexo de la convención, sobre la base de una lista de amigables componedores, integrada por juristas calificados. Para el caso de que la controversia verse sobre la aplicación o interpretación de una norma de jus cogens, la convención ha previsto que cualquiera de las partes del tratado puede someterse a la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes convengan de común acuerdo someterla a un arbitraje. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.